El mago que emergió del fracaso. Volumen 1. Después de haber escapado con éxito de la Torre Sagrada, Arcus y sus dos compañeros corrieron a través de la noche. Ya se estaban acercando a la finca de Gastón. Se veía a lo lejos el alto edificio que se alzaba tras una hilera de setos. La luz de los solglaces se derramaba por las ventanas, mientras que otras lámparas similares iluminaban el patio. Había tanta luz que Arcus tenía que entrecerrar los ojos mirara donde mirara. Parecía un poco exagerado, incluso en nombre de la seguridad, pero no cabía duda de que dificultaba mucho la entrada furtiva a la finca. Noah, Cassie y Arcus se asomaron al muro de piedra y al deslumbrante jardín densamente poblado de estatuas. UGH. El disgusto de Cassie por el sentido estético del marqués era evidente. Así que este lugar hortera y chispeante pertenece a un noble, ¿no? Sí. El marqués Caugastón, dijo Arcus. HUH. Cassie se quedó en silencio, reflexionando sobre el nombre. Arcus no podía culparlo. No estaban tratando con cualquier aristócrata. Este hombre estaba a cargo de todos los asuntos financieros del reino. En primer lugar, Cassie solo le había prometido a Arcus que lo ayudaría a escapar de la torre y nada más. Está bien, Cassie. Gracias por toda tu ayuda. Si vienes a la casa de Reitef más tarde, ¿podré recompensarte? Cassie había dejado de responder. Miró a Arcus, con una expresión tranquila y serena. Estaba muy lejos de su habitual sonrisa arrogante. ¿En qué demonios podía estar pensando? ¿Qué planean hacer aquí, Como dije, voy a golpear al marqués y salvar a mi hermana. Parece un pez gordo. ¿Has pensado en lo que vas a hacer después? No tengo que hacerlo. Después de todo, solo soy un niño. No necesito preocuparme por las consecuencias. Dices que eres solo un niño, pero seguro que a veces no actúas como tal. Me lo dices a mí, intervino Noah. Temo por cómo será dentro de 10 años, si es así como está ahora. Déjalo. Tenemos que salvar a Lesia, y tenemos que hacerlo ahora. No olvide, maestro Arcus, que tenemos la opción de esperar a Craig, pero no puede hacer nada de inmediato. Tardará demasiado. Efectivamente. Si ya fuera capaz de actuar, ya se habría puesto en contacto. Si lo sabías, ¿por qué lo preguntaste? Necesitaba asegurarme de que eras plenamente consciente de nuestra situación. Eso también forma parte de mi función, respondió Noah con calma. Era muy probable que la desesperación de Arcus le hiciera olvidar los hechos básicos de lo que estaban tratando, así que los recordatorios de Noah le resultaron útiles. Su sirviente realmente se las arreglaba para pensar en todo. Oye, Arcus. ¿Te importa si me uno a ustedes para esta parte? Preguntó casi de repente. ¿Qué? Será más fácil si tienes más gente de tu lado, ¿verdad? Claro, pero... ¿Sabes a quién nos enfrentamos, no? Sí, pero tú también eres un noble. Eso tiene sus ventajas. Te estás adelantando a los acontecimientos. Ni siquiera soy de tan alto rango, además ya no soy técnicamente noble, claro. Aparentemente despreocupado, Cassie trepó por el muro de piedra y saltó a una esquina del jardín. Era evidente que tenía muchas ganas de irse. Arcus no tenía ni idea de lo que había provocado ese repentino entusiasmo, pero no iba a quejarse. Trepando por el muro, se unió a Cassie en el jardín. Cuidado, maestro Arcus. Hay mercenarios por todas partes, advirtió Noah. Sí, la seguridad aquí es bastante estricta. Por lo que saben, todavía estoy en la torre, pero todavía hay tipos caminando por todas partes. Deben estar pendientes de los agentes de vigilancia. Aunque ya les robaron los documentos una vez, dudo que el marqués esté dispuesto a dejar que se repita, dijo Noah, antes de trepar él mismo por la pared. Escondámonos allí por el momento. Me alegro de que el marqués tenga esa extraña obsesión por las estatuas, comentó Arcus mientras el grupo se escondía tras una colección de estatuas y setos. Había muchos escondites en el jardín. El problema era la cantidad de mercenarios que andaban por allí. ¿Qué hacemos?, preguntó Noah. Hay tantos guardias que, de todos modos, es probable que nos atrapen enseguida. Enfrentémonos a ellos de frente. Eso o tal vez deberíamos crear una distracción. En lugar de enfrentarlos uno por uno, me sentiría mejor si hubiera menos de ellos para empezar. Oye, chico. Sabes que el sigilo es una cosa, ¿verdad? Sí, lo sé, y tengo hechizos para eso.
Solo me preocupa que si nos escabullimos de ellos en lugar de eliminarlos, solo nos causarán problemas más tarde. ¿Y luego qué? Habremos gastado todo nuestro éter en pasar a hurtadillas y no podremos luchar. ¿Sacarlos? Solo somos 3, es suficiente. Hay unos 20 de ellos, ¿verdad? Si combinamos nuestros hechizos, deberíamos ser capaces de eliminarlos a todos a la vez. Aunque corrían el riesgo de alertar al marqués de su presencia de esta manera, de todas formas lo iba a descubrir muy pronto. También tenían la opción de acabar con los guardias antes de dejarse capturar. Al menos entonces los mercenarios no serían un problema. Arcus ya tenía un plan en caso de que eso sucediera. Algo que podría cambiar fácilmente las tornas a su favor. Casi, ¿tendrías por casualidad algún hechizo capaz de enfrentarse a un gran número de oponentes a la vez? Preguntó Noah. Claro que sí. ¿Y tú? No es mi primera vez en el campo de batalla. Mientras pueda contar con el apoyo de mis aliados, podré luchar. Yo también estaré bien, dijo Arcus. Gracias a ti, aún me queda casi todo el éter. Podría lanzar unos 4 Flamlarune o 10 Black Ammo. ¿Black qué? Dijo Cassie. Ya sabes, el hechizo que disparaba a las piernas de los guardias en la torre. Oh. ¿Ese hechizo espeluznante? Noah, ¿sabes dónde está Lesia? Preguntó Arcus. Según mi investigación antes de llegar a la torre, es muy probable que esté en la habitación de invitados del segundo piso. ¿Entendido? Arcus asintió antes de levantarse. Entraré y causaré un alboroto. Una vez que los mercenarios se reúnan, quiero que ustedes dos se acerquen a ellos por los lados. Arcus saltó hacia el centro del jardín, asegurándose de estar a la vista. El chico tiene agallas, comentó Cassie mientras él y Noah lo observaban desde atrás. Pensar que puede saltar sin pensarlo 2 veces a su edad. Estoy muy de acuerdo. De hecho, Noah fue interrumpido por el clamor de los guardias. ¿Podemos realmente confiar en ti, Cassie? Preguntó rápidamente. Claro, puedes confiar en mí. Solo piensa en mí como otro sirviente, ¿sí? Me va a pagar, después de todo, así que no hay manera de que lo traicione. Muy bien. En ese caso, sirvamos a nuestro maestro al máximo. Arcus ya estaba causando suficiente distracción como para que los mercenarios se reunieran a su alrededor desde todos los ángulos. Hey, ricachón. Vaca Gastón. M.U. M.U. Vuelve al corral, viejo sinvergüenza. Ja, ja. M.U. Noah y Cassie observaron en total silencio, ambos sin saber muy bien qué decir. Era una forma bastante inmadura de llamar la atención. No es que fuera ineficaz, por supuesto. Vamos, dijo finalmente Cassie. Muy bien. Yo tomaré la delantera. Noah se levantó, recitando el hechizo que preparaba para abatir a los mercenarios. Fragmentos de hielo en el jardín marchito bajo el viento helado. Congélate desde las mismas profundidades del reluciente infierno, y detén a estos soldados y a las ruedas de los carros. Noah recitó su hechizo con perfecta fluidez. Un viento frío se levantó a su alrededor, arrastrando motas de hielo. Serían invisibles si no fuera por el reflejo azul y brillante de los sol glaces que los rodeaban. Se extendieron por una parte del jardín del marqués antes de caer al suelo. La tierra bajo los mercenarios reunidos se congeló, formando una sólida capa de hielo. Este fue el efecto completo del vendaval helado de Noah, y no podría haber llegado en mejor momento. Los mercenarios que cargaban hacia Arcus resbalaron con el hielo que tenían bajo sus pies y cayeron hacia adelante. Mientras tanto, Noah envió una ráfaga de nieve y hielo sobre ellos. Las lágrimas de la doncella son frías y puras, zafiros azules que atrapan el granizo helado. Oh espadachín, toma esas lágrimas y extrae su escalofriante tristeza, levanta tu espada para proteger a la doncella. De la palma de Noah flotaron artglyphs que formaron carámbanos, que finalmente se congelaron en una espada glacial. Era tan hermosa como el cristal, con una niebla escalofriante sangrando en su superficie. Era la espada congelada de Jacqueline, más conocida como la doncella llorona. Era una joven noble descrita en la Sexta Crónica Antigua, los demonios y el colapso de la sociedad. El hechizo de Noah fue tomado de un pasaje particular que describe su caída en desgracia. El propósito del hechizo era, por supuesto, crear y mantener la existencia de un arma. Noah adoptó una postura de esgrima. Arcus observó, preguntándose qué iba a ocurrir.
Noah saltó hacia adelante sin previo aviso. El cerebro de Arcus apenas registró su primera embestida contra el mercenario más cercano antes de que Noah se inclinara con elegancia ante los restantes miembros de la turba que se tambaleaba. Me temo que no puedo permitir que nadie se interponga en el camino de mi maestro. A pesar del tono cortés de sus palabras, lo que ocurrió a continuación fue todo lo contrario. La espada de Noah no solo servía para apuñalar, con cada estocada, lanzaba un afilado fragmento de hielo desde su punta. La luz de los Sol Glasses rebotaba en esos fragmentos, cegando a cualquiera que se atreviera a mirarlos directamente. No solo eso, sino que el fragmento dañó incluso a los que rodeaban a su objetivo principal. El ataque era impreciso, y dependía en gran medida del hecho de que fueran tantos, pero incluso eso hacía imposible que los mercenarios tomaran represalias inmediatamente. Noah lanzó su espada hacia adelante. Atravesó su objetivo, y el fragmento atravesó a los aliados del objetivo. Como si eso no fuera suficiente, hizo volar aún más fragmentos. Los setos circundantes se congelaron mientras las estatuas se desmoronaban por el ataque. Aunque habían resistido muchos inviernos, el frío antinatural que la lengua antigua podía invocar era más de lo que podían soportar. No te pongas chulo ahora, granizado de cerebro. Uno de los mercenarios se había liberado de sus gélidas ataduras y se lanzó contra Noah. Noah lo esquivó con un elegante paso lateral, cortando el cuello del mercenario al pasar. El grupo de mercenarios más cercano quedó atrapado en la salpicadura resultante. Con los tobillos fuertemente agarrados por el suelo helado, no tenían forma de esquivar. Noah tiró de su espada hacia atrás, la fricción creó un horrible chirrido. Vaya. Arcus se quedó sin palabras. Ahora estaba claro por qué Noah era el mejor de su clase en el instituto. Sus habilidades con la espada eran tan impresionantes como los hechizos que conjuraba. Noah siguió caminando por el jardín helado. Ninguno de los mercenarios de la retaguardia quiso tocarlo. Incluso los arqueros quedaron impotentes, sus miembros congelados por la magia de Noah. Rápido. Que alguien use un hechizo de fuego. Atáquenlo y derriten el hielo del suelo al mismo tiempo, ordenó uno de los mercenarios. Así que también había magos entre ellos. Arcus los localizó inmediatamente. Se habían formado en una fila y empezaban a conjurar sus hechizos. Así que los dos están locos, ¿eh? Están locos. Totalmente locos, lo juro. Los hechizos de los magos fueron interrumpidos por Cassie, que caminaba por el hielo como si estuviera dando un paseo nocturno. Los magos volvieron a empezar, reformulándolos en torno a su presencia. El que soporta el fuego no puede soportar el corazón. Acorrala y persigue al deudor y quema la casa hasta los cimientos. Esa vida también será tu pago. Scale el abogado y Scale el erudito. Que su discurso elocuente apague las llamas y se convierta en mi escudo. El primer hechizo procede de la elegía del mago. En concreto, la historia de un infame prestamista que enviaba a los piromantes a cobrar lo que le debían. El hechizo de Cassie se hizo específicamente para defenderse de los suyos. Los portadores del fuego de la historia se encontraron finalmente en una sala de justicia y fueron juzgados por un abogado llamado Scale, que expuso sus pecados al mundo. Usar el nombre de ese abogado aquí fue la mejor defensa contra su hechizo. Parecía que los mercenarios no eran conscientes de la historia completa, ya que seguían cantando exactamente el mismo hechizo. Probablemente pensaron que si seguían presionando, acabarían rompiendo el escudo de Cassie, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Como sabía por experiencia, los hechizos defensivos de Cassie estaban entre los mejores que Arcus había visto. El motivo por el que alguien con tanto talento recurriría al secuestro seguía siendo un misterio. ¿Te gusta todo el asunto de la conducción del fuego, no es así? Me facilita las cosas. Cassie cacareó, con la suficiente confianza como para provocar a los guardias. Los mercenarios le fruncieron el ceño, claramente disgustados por su desprecio. Pero se necesitaría algo más que un ceño fruncido para acabar con él. Bien. Gobernante de las cadenas, que dejes a estos malhechores boquiabiertos y los congeles con tu mirada. Malhechores, sean atados. Malhechores, sean sujetados. Que los fantasmas gemelos aten las cadenas del Hades a sus pies y se arrastren al sueño eterno. La maldición de Cerberus. Por sus palabras, estaba claro que el hechizo estaba destinado a restringir a su objetivo. Fue la adición de sueño eterno lo que lo convirtió en un hechizo ofensivo en lugar de un hechizo vinculante neutral. La frase era un eufemismo para la muerte, después de todo.
La primera parte del hechizo también me resultaba familiar. Era el hechizo que Cassie intentó utilizar cuando Sue subió la apuesta en el callejón. Los Artcliffs comenzaron a rodear los pies de Cassie antes de convertirse en cadenas etéreas. Las cadenas volaron por el aire antes de rodear a los mercenarios como una jaula de pájaros y enredarse alrededor de ellos, dejando sin poder sus espadas y armaduras de cuero. Las cadenas rodeaban sus brazos, piernas, torsos y cuellos. Algunos colgaban boca abajo, otros por la garganta y otros doblados hacia atrás. Eran criminales, colgados y crucificados por sus fechorías. Moscas atrapadas en una tela de araña que solo podían esperar el regreso de su cazador. Una vez que todos los mercenarios estaban atados, Cassie dijo solo una palabra más. Castigar. En ese momento, las cadenas se apretaron alrededor de su presa. Los mercenarios quedaron impotentes y pronto no fueron más que muñecos de trapo sostenidos por las cadenas. Era un hechizo ofensivo, sin duda. Una maldición. Arcus no recordaba haber visto ninguna de esas palabras o frases antes, lo que significaba que Cassie debía haberlo ideado él mismo. Además, salió sin problemas, un hechizo así sería una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla. Los mercenarios no son tan duros, supongo. Cassie se encogió de hombros. ¡Qué despliegue tan increíble!, dijo Noah. Sí, así que intenta dejar más para mí la próxima vez, ¿de acuerdo? Vaya, Cassie. Eres más increíble de lo que pensaba, dijo Arcus. Oh, así que yo también puedo impresionar a un niño de 10 años, ¿eh? Youpi. Arcus estaba casi listo para volver a indignarse cuando se encontraron con refuerzos. Este parecía ser el último grupo, no había señales de que se acercara ninguno más. Con toda probabilidad, los 3 se habían cargado a todos los que vigilaban el frente, así como a los que patrullaban el interior. Los últimos probablemente solo llegaron tarde porque estaban apostados más lejos. Eso o no estaban seguros de si debían abandonar su puesto o no. Noah y Cassie se prepararon para luchar. Lo siento, chicos, pero hay algo que quiero probar, dijo Arcus a los mercenarios que estaban frente a ellos. Noah lanzó una mirada de desconcierto a su maestro. ¿En qué está pensando, maestro Arcus? La habitación de invitados está en la parte frontal de la mansión, ¿verdad? De hecho, lo es. Bien. ¿Tienes suficiente éter, chico? Preguntó Cassie. No te preocupes. Lo que estoy planeando no debería llevar mucho, respondió Arcus rápidamente antes de volver a prestar atención a la zona que los rodeaba. Arcus comprobó las ventanas de la finca, pero no había ni rastro del marqués ni del líder de los mercenarios. Ninguno de ellos presenciaría el uso de la magia de Arcus en ese momento, así que no era necesario que se contuviera. Esto fue para su hermana, que lloró por él ese día. Su hermana, que se esforzó tanto por cumplir las expectativas de sus padres. Arcus no tenía piedad con los que dañaban a su hermana. Arqueros, apunten sus flechas. Mientras los mercenarios preparaban sus arcos, Noah y Cassie se pusieron en guardia una vez más. La comisura del labio de Arcus se curvó sádicamente. Todo estaba donde tenía que estar. Sin dudarlo, recitó su hechizo. Molinero del río, molinero del trigo. Te falta habilidad, te falta talento. Eres perezoso, no sabes gestionar. Tu harina cabalga en el aire, inútil como el polvo. Hubo un clamor de voces confusas. ¿Qué era ese hechizo? No puede haber sido ofensivo. El chico solo está fanfarroneando. Concéntrate en los otros 2 que están a su lado. Como el resultado de su hechizo aún no estaba claro, los mercenarios decidieron que no valía la pena preocuparse por Arcus. En su lugar, centraron sus ataques en Noah y Cassie. Arcus y los efectos de su hechizo eran ahora invisibles para ellos. Polvo de exposición. Los Artcliffs del conjuro de Arcus volaron hasta rodear a los mercenarios. Se oyó un sonido crepitante cuando explotaron, cubriendo la zona de un fino polvo blanco. El polvo se pegó a sus cuerpos como la harina de un saco. Los mercenarios comenzaron a escupir. ¿Una cortina de humo? Eso es bajo. Rápido. Magos, usen magia de viento. Desháganse de esta cosa. Los arqueros no estaban en condiciones de lanzar sus flechas ahora. Mientras tanto, los hechizos de viento no consiguieron nada más que azotar el polvo blanco a su alrededor, enviándolo a dispersarse aún más lejos que antes. Parecía que los mercenarios no tenían ni idea de que estaban apretando las sogas alrededor de sus propios cuellos. Maestro Arcus.
Una cortina de humo es en verdad una excelente herramienta. Cuando se Estados Unidos en el momento adecuado. Ese polvo no los va a matar, ¿sabes? Casi añadió. ¿Qué? Creen que he terminado. Tenían razón. Solo, su hechizo era inútil. Todo lo que hizo fue cubrir al enemigo de pólvora. La magia de viento ayudó a esparcir el polvo. Aunque no estaban en un espacio sellado, era suficiente para que Arcus siguiera con su plan. Del bolsillo de su pecho, sacó un pequeño trozo de acero grabado con sellos. Luego lo lanzó hacia los mercenarios cubiertos de polvo. Agáchense, ustedes dos. Y tápense los oídos, advirtió a sus compañeros. Se lanzaron al césped, a pesar de no entender la situación. En el momento en que el acero tocó el suelo, empezó a echar chispas, encendiendo el polvo blanco que lo rodeaba. El polvo en el aire se incendió, las llamas se extendieron rápidamente por cada partícula. Finalmente, cuando la energía era demasiado para el espacio que podía soportar, se desencadenó una increíble reacción entre el gas y las llamas. El suelo retumbó bajo ellos mientras el aire estallaba en llamas sobre ellos. El estruendo fue tan fuerte que ahogó los gritos de los mercenarios envueltos en él. Arcus esperó a que fuera seguro levantarse. Cuando lo hizo, todo lo que pudo ver frente a él fue una carnicería total. El césped, antes verde y vibrante, estaba calcinado. Los cristales de todas las ventanas que daban al jardín se habían roto en 1000 pedazos. Los mercenarios atrapados en la explosión estaban en un estado espantoso. Algunos fueron destrozados por la explosión. Algunos se asfixiaron con las llamas. Algunos quedaron sin extremidades. Aunque otros aún jadeaban, sus heridas eran tan graves que no podrían moverse pronto. La mayoría de ellos estaban muertos. Aunque probablemente quedaran algunos supervivientes fuera de la vista, ocuparse de ellos solo sería cuestión de tiempo. Noah recorrió con la mirada el jardín, con la boca abierta. ¿Qué demonios fue eso, maestro Arcus? Acabo de encender el polvo y ha explotado. ¿El polvo? ¿Explotó? Parecía que Noah no entendía, es decir, que la física detrás de lo que Arcus acababa de hacer no se conocía en este mundo. Al menos, no era una información fácilmente accesible aquí, debido a la falta de televisión o internet. La expresión de Cassie era rígida mientras miraba a Arcus. ¿Cómo diablos sabes de esto? ¿No se supone que eres un niño noble? Así que Cassie lo sabía. Tengo mis maneras. Cassie resopló. Apuesto a que sí. ¿Has visto este tipo de cosas antes, Cassie? Preguntó Noah. Es algo que ocurre en los molinos de harina, aunque es raro. La harina vuela por el aire y se incendia, y entonces todo el lugar sale volando. Es una explosión de polvo, explicó Arcus. La harina combustible, el serrín o el polvo de aluminio entran en el aire y se mezclan con el gas. Si se incendia, crea una potente reacción como la que acabamos de ver. ¿Qué? ¿Siquiera sabes cómo funciona? Es bueno para tomar a tu oponente con la guardia baja. Además, apenas utiliza magia. El único problema es que depende de un proceso totalmente natural, así que si algo no se alinea correctamente, estás frito. Me das escalofríos, chico. Casi se estremeció. Tú también eras así con todo el truco de volar. A veces me preocupa tu futuro, añadió Noah. De hecho, que sea, todo el tiempo, como sea. Arcus estaba empezando a acostumbrarse a que hablaran así de él. Maestro Arcus. Por favor, vaya por delante. Nos ocuparemos de las cosas aquí, ¿entendido? Espera, niño bonito. ¿Seguro que está bien dejarlo ir solo? ¿Sigues dudando de él, incluso después de lo que acabas de presenciar? Buen punto. Cassie sonrió tímidamente antes de prepararse para enfrentarse al guardia restante. Los veré más tarde, entonces, dijo Arcus, ayudándose con la espada de un mercenario muerto. Era bastante corta, utilizable incluso por un niño como él, probablemente un arma de reserva. Arcus se giró y se dirigió a la entrada trasera. Pasara lo que pasara, estaba decidido a salvar a Lesia. No hizo falta mucho tiempo después de que Arcus comenzara su ataque para que Charlotte Cremelia se diera cuenta del jaleo que se estaba produciendo fuera de la ventana de la habitación de invitados. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Habían pasado unas horas desde que el marqués les prometió la muerte. Tanto ella como Lesia habían estado esperando ansiosamente todo este tiempo, preguntándose cuándo volvería.
Ella solo podía imaginar que la razón por la que no las había matado todavía era porque estaba vigilando de cerca las casas de Rayteft y Cremelia. Si ya sabían que el marqués los tenía aquí y morían, sería casi imposible que escapara a las sospechas. Podía tener todo el dinero y el cargo gubernamental más alto del mundo, pero si una familia militar se atrevía a enseñarle los colmillos, estaba acabado. Era muy probable que quisiera asegurarse de que no tenían ni idea del paradero de sus hijas antes de actuar. Por el momento, Charlotte y Lesia estaban a salvo. En el mejor de los casos, probablemente tenían hasta la noche siguiente. Fue entonces cuando la finca se alborotó de repente. Al principio, hubo gritos y pisadas estruendosas en los pasillos. Una vez que las cosas volvieron a estar tranquilas durante un rato, hubo más ruidos en el exterior. Estos ruidos eran diferentes. Había gritos y sonidos de objetos grandes que se rompían. Finalmente, se oyó un enorme estruendo, lo suficientemente fuerte como para que a Charlotte le zumben los oídos. Charlotte no esperaba oír aquí sonidos tan violentos, dada la posición de la mansión en la capital. Los guardias patrullaban los alrededores de estas fincas nobles con frecuencia, y cada mansión tenía además un guardia privado. Causar problemas en un lugar como este era una tontería. Le hubiera gustado comentar con alguien lo que podía estar pasando, pero Lesia, la única otra persona en la habitación, estaba amordazada. Además, parecía que lo que estaba ocurriendo estaba pasando al otro lado de la finca, por lo que mirar por la ventana tampoco ofrecería ninguna pista. Era frustrante, como mínimo. Justo en ese momento, la puerta de la habitación de invitados se abrió, revelando al líder mercenario de aspecto simiesco que había detrás. Entró en la habitación. Señoras, parece que estamos bajo ataque. ¿Qué? Charlotte intercambió una mirada con Lesia. Esta finca estaba fuertemente vigilada, sobre todo el exterior. ¿Quién sería tan tonto como para lanzar un ataque en esas condiciones? ¿Podría haber sido lanzado por uno de los padres de las niñas? Por lo que he oído, el hermano pequeño de esta señorita ha traído a algunos amigos. Es muy valiente para un muchacho sin talento. ¿Arcus está aquí? ¿No dijo el marqués que envió a Arcus a la Torre Sagrada? Si estaba aquí, ¿cómo se las arregló para escapar? No solo eso, sino que, ¿por qué vino aquí, en lugar de dirigirse directamente a casa? La puerta se abrió de nuevo, interrumpiendo los pensamientos de Charlotte. Esta vez fue el dueño de la finca, Cao Gastón, quien apareció. Estaba envuelto en un albornoz, y el vapor de su remojo aún se desprendía de su voluminoso cuerpo. Gastón se dirigió al mercenario. «Ponme al día». «¿Qué está pasando?» «Todo va de maravilla, mi señor. Mis hombres lo tienen todo bajo control. He oído que tenemos un intruso en nuestras manos». «¿Quiénes son?» «¿Se trata de la oficina de vigilancia? ¿Los Cremelias? ¿Los Raytefts?» «¿Quién es?» «Es ese niño, milord. El que su señoría envió a la torre». «Tonterías. El chico de Rayteft, eso es lo que dicen mis hombres, y no se atreverían a mentirme». Gastón refunfuñó. «Alguien debe haber tenido un desliz y lo ha dejado escapar. ¿Pero estaba seguro de dar mi nota a uno de mis propios hombres?» «No tiene sentido». Charlotte no podía creerlo. Por lo que había oído, escapar de la torre era totalmente imposible. «Aún así, esto nos deja en una situación un poco difícil», continuó Gastón. «No hay que preocuparse, milord. Vamos a encargarnos de ese niño. Eso no me preocupa. Si se escapó de la torre, es muy probable que su padre se haya enterado de lo que pasa ahora». Era una suposición razonable, y si Arcus se lo había contado a su padre, era muy probable que Joshua también le hubiera transmitido la noticia a Purse. El mercenario no parecía preocupado. «No, no lo sabría». «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque el chico solo trajo 2 hombres más con él, milord». «¿Qué? Estoy seguro de ello, milord. Si se lo dijo a su padre, deberíamos tener más intrusos en nuestras manos». «Sí. Joshua habría traído todos los hombres que pudiera. No se escatimarían gastos en el rescate de su hija. Como mínimo, el vizconde habría enviado a más de 3 personas, sobre todo teniendo en cuenta que una de ellas era su hija de 10 años. También era poco probable que Arcus se lo contara a su padre antes de venir directamente aquí. Si su padre lo supiera, seguramente Arcus habría esperado a que reuniera a algunos hombres. Pero no lo hizo, y eso tiene una sencilla explicación.
Le preocupa que vaya a matar a su hermana directamente, dijo Gastón. Sí, yo también lo creo, milord. En ese momento, se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Cada vez eran más fuertes, hasta que, de repente, un sirviente abrió la puerta de golpe sin molestarse en llamar. Mi señor, jadeó. Mi señor. ¿Qué es? ¿Un ladrón? Quiero decir, un niño ha entrado en la finca. ¿Te refieres al chico de Reiteft? ¿Está solo? Sí, mi señor. En ese caso, captúrenlo cuanto antes. Es un niño, no un criminal rabioso. Hacemos lo posible, mi señor, pero... Está resultando difícil. ¿Difícil? Gastón rugió. ¿Difícil, para detener a un niño pequeño? El sirviente se encogió de miedo. El mercenario jefe bajó la voz, dirigiéndose al sirviente. ¿Qué pasa con los otros dos que están fuera? ¿Cómo están mis hombres? Señor, parece que sus hombres han sido. Bueno, han sido aniquilados. ¿Aniquilados? Debes estar bromeando. No, señor. Lo vi yo mismo, fuera de la ventana. ¿Todos ellos estaban? Muertos. La voz del sirviente se quebró en la última sílaba, y cada vez estaba más pálido. La noticia hizo que incluso el marqués y el mercenario intercambiaran una mirada de temor. El mercenario sabía cuántos hombres tenía en la finca de Gastón y lo bien repartidos que estaban. Pero solo hay 3 atacantes en total. Y uno de ellos es un menor, protestó el mercenario. Parece que la guardia ha sido completamente aniquilada por la magia. El jardín trasero parece completamente congelado, pero también como si hubiera sido quemado hasta las cenizas al mismo tiempo. Así que conocen sus trucos de magia, escupió el mercenario con frustración. Gastón golpeó con el puño la mesa que tenía delante. Sabía que ese niño tenía algo raro. Deben ser los 2 que tiene con él, mi señor. Incluso una familia militar de bajo nivel como los Reitefts tiene que tener algunos magos decentes. Aún así, es raro que dejen al chico ir solo de esa manera. Gastón se pellizcó el puente de la nariz entre 2 dedos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no lo subestimes? Estoy seguro de que solo finge ser débil, como un lobo con piel de cordero. ¿Un lobo, milord? Supongo que es hora de ir a cazar. Entonces, se oyeron más pasos y gritos en el pasillo. Se oyó el tintineo de metales, como si hubiera una pelea de espadas, pero no pasó mucho tiempo hasta que los sonidos se apagaron de nuevo. La puerta de la habitación de invitados se abrió de golpe una vez más. El cuarto visitante de la noche era mucho más pequeño que los 3 anteriores. Con el pelo plateado y los ojos carmesí, se parecía a Alesia, pero con ropa masculina. Charlotte no tenía ninguna duda de que se trataba de Arcus Reiteft. Vestido a la manera típica de los nobles, llevaba una espada en la mano derecha. Sus ojos de rubí recorrieron la sala hasta encontrar a su hermana, Lesia. ¿Estás herida? Lesia negó enérgicamente con la cabeza. La sonrisa de alivio en la cara de Arcus duró solo un segundo antes de que se volviera para mirar al marqués. Su mirada era de una fiereza extrema, diferente a la que Charlotte había visto en los chicos de su edad. ¿Cómo diablos saliste de la torre, muchacho? Gastón gruñó. De ninguna manera te lo diría. Arcus apuntó su espada a Gastón. Voy a recuperar a mi hermana. ¿Cómo te atreves a hablarme así? El mercenario se puso delante de Gastón, intuyendo que se estaba gestando una pelea. No te creas duro solo porque hayas convencido a unos adultos de venir aquí contigo. No están aquí para ayudarte, ¿verdad? Puedo luchar por mí mismo. Supongo que habrá que matarte para que aprendas que no puedes. El mercenario desenvainó la espada que llevaba a la espalda. Sujétalo, gritó Gastón. No es necesario, milord. No puede defenderse de todos modos. Arcus apartó la espada del cuello de Gastón y la agarró con ambas manos. La postura que adoptó no era la habitual para la esgrima. Utilizó una posición más rara debido a la menor longitud de su espada. El mercenario dejó escapar un zumbido impresionado, sin esperar que Arcus conociera esta postura. Así que sí sabes pelear. Antes solo fingías, por supuesto. Si mi tío viera cómo intenté luchar entonces, me arrancaría la cabeza. ¿Es eso cierto? Pues entonces, yo tampoco me voy a contener. Al momento siguiente, el mercenario lanzó su espada directamente hacia Arcus, habiendo cerrado la brecha entre ellos en un instante. Lo pilló por sorpresa,
pero aún tuvo los medios para rechazar el ataque con su propia espada. Aún no he terminado, se rió el mercenario. Su gran estatura hacía que sus tajos fueran aún más amplios y poderosos. Sería bastante difícil para un adulto defenderse de una fuerza tan abrumadora, y mucho más para un niño. Sin embargo, Arcus lo hizo, bloqueando cada golpe desde arriba con el lado de su espada. Vaya. Charlotte no pudo evitar soltar un suspiro de asombro al verlo. Aparentemente cansado de permanecer en un solo lugar, Arcus comenzó a rodear la habitación. Sin preocuparse por dañar los muebles, se desplazó por encima de ellos y los utilizó para cubrirse de los golpes de su oponente. Saltó de un lado a otro y mantuvo un perfecto equilibrio, esquivando cada uno de los golpes del mercenario mientras lo hacía. Ni una sola vez dio muestras de tambalearse, ni siquiera cuando se vio obligado a agacharse o a ponerse de pie sobre una pierna. Charlotte solo podía pensar que su régimen de entrenamiento debía de ser increíblemente exhaustivo. El mercenario no podía moverse tan libremente como antes, ahora que Arcus lo había llevado al lado más amueblado de la habitación. Sin embargo, no era suficiente para compensar su diferencia de tamaño. Unos brazos más largos significaban un mayor alcance, y una mayor fuerza significaba golpes más fuertes. Por mucho que Arcus fuera capaz de esquivar, el gran tamaño del mercenario no le permitía ni una sola vez abrirse paso. Su frustración empezaba a reflejarse en su rostro. Vamos. Contrólate, chico, se burló el mercenario. Maldición, no puedes ganar huyendo, ¿sabes? Al notar la irritación de Arcus, el mercenario le dio una patada. Aunque Arcus pudo bloquear su espada justo a tiempo, perdió el equilibrio y salió rodando por el suelo. En un instante volvió a ponerse en pie, empuñando de nuevo su propia espada. Mientras tanto, el mercenario no mostraba signos de frenar su ataque. ¿Seguro que tienes mucha confianza para ser un niño? Pero aún puedo mandarte a volar así de fácil. Arcus le frunció el ceño. Mira, los niños pequeños como tú deberían ir a acurrucarse en una esquina mientras los hombres de verdad como nosotros luchamos. No eres más que un inútil sin talento. De nuevo, Arcus fue golpeado. Y de nuevo, se puso en pie al instante. Mientras Charlotte observaba, una duda comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo puede seguir resistiendo ante un oponente tan poderoso? ¿Cómo podía seguir cogiendo su espada, una y otra vez? Cuando ella y Lesia fueron capturadas, Charlotte se rindió en el momento en que se dio cuenta de que sus oponentes la superaban. Su don le permitía ver su propia derrota, haciéndole creer que ese era el único resultado. Mientras sus oponentes fueran más grandes, más fuertes y más hábiles que ella, no había forma de ganar. Sin embargo, ahí estaba Arcus, levantándose una y otra vez a pesar de enfrentarse a semejante oponente. Debía estar sufriendo. Pero aún así, se levantó. Las paradas de Arcus eran cada vez más lentas. El mercenario volvió a blandir su espada, y aunque Arcus la bloqueó justo a tiempo, su cuerpo salió despedido y acabó golpeándose contra la pared. Ahora jadeaba. Su cuerpo estaba tan magullado que a Charlotte le dolía incluso mirar. No pudo contenerse más. Por favor, renuncia. Nadie te culpará. Arcus la miró con expresión de desconcierto. Deberías saber que no puedes derrotarlo. Así que ríndete. Gracias por la preocupación, pero no hay manera de que pueda dejarlo ahora. Arcus le sonrió. ¿Por qué demonios estaba siendo tan terco? Ni siquiera negaba que su oponente era demasiado fuerte para él. Charlotte no podía entenderlo. No me voy a rendir. No me importa cómo me llamen. ¿Sin talento? ¿Inútil? Lo que sea. Tengo que seguir luchando. Fue justo entonces cuando Charlotte recordó las palabras de su padre. Incluso si puedes ver los movimientos de tu oponente, eso no los convierte en una certeza. Incluso si puedes ver tu propia derrota, eso no es una razón para rendirse. Las cosas aún pueden cambiar. Recuerda esto. El mercenario se echó a reír. Tienes que estar bromeando. Nunca he conocido a un niño tan engreído como tú. Vamos, acéptalo. No hay manera de que ganes. Hasta la señorita lo piensa. No puedo rendirme, repitió Arcus. Todavía no. Supongo que te espera una tumba temprana, entonces. Espada en mano, el mercenario dio un paso más hacia Arcus. Haz que de una buena pelea, ¿no? Dijo Gastón, con el labio torcido. Entendido, milord. En ese momento, Charlotte vio algo, un parpadeo,
una insinuación que la hizo jadear. Algo que la hizo dejar de gritarle a Arcus que se rindiera. Pelear contigo de frente nunca iba a funcionar. Lo sabía desde el principio. Bueno, entonces, ¿por qué no? Por eso he estado esperando este momento para jugar mi última carta. Arcus señaló con un dedo al mercenario. Sin embargo, cuando Charlotte miró más de cerca, vio que no era solo un dedo. También tenía el pulgar levantado. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Esto es algo que te va a estropear. A lo grande. Gracias por haberme hecho caer hasta este extremo de la habitación. Arcus sonrió antes de empezar a murmurar algo en voz baja. Haz lo que quieras. Ya sé que solo tienes suficiente éter para llenar un dedal. Cállate. Te voy a volar los sesos. Van. El mercenario no tuvo tiempo de defenderse del hechizo de Arcus. A pesar de que Charlotte vio momentos antes lo que Arcus estaba a punto de hacer, aún no podía asimilar lo sucedido. Llevándose el dedo índice a los labios, Arcus sopló la brizna de humo que surgía de él. Me alegro de que este hechizo haya sido útil. Tendré que agradecérselo a Sue más tarde. Arcus se puso en pie. El mercenario yacía en el suelo, inmóvil. Arcus miró al mercenario principal que estaba en el suelo frente a él. Le recordaba a los gorilas que había visto en el mundo de ese hombre. Yacía allí sin vida, con la sangre escurriendo de su cabeza. No puede haber visto esto venir. Arcus estaba en completa desventaja, y el mercenario tuvo la ventaja durante toda la pelea. Si Arcus hubiera intentado lanzar un hechizo antes, su oponente podría haber aprovechado esa oportunidad para acortar la distancia entre ellos. No quería revelar su verdadera habilidad mágica a ninguno de los sirvientes del pasillo, y hasta que no supiera quién estaba en la habitación de invitados, no podría juzgar si valía la pena usar su as o no. Solo gracias a su contención hasta ese momento y a la falsa imagen que había dado pudo coger desprevenido a un adversario físicamente tan superior. En otras palabras, no había ninguna garantía de que pudiera utilizarla. Si la distancia entre él y el mercenario nunca se ampliaba, entonces tendría que crear esa distancia, y la oportunidad de golpear, él mismo. Sabía que era cuestión de tiempo que el mercenario bajara la guardia al darse cuenta de lo débil que era Arcus. Si Arcus lanzaba su hechizo demasiado pronto, perdería el elemento sorpresa y su oportunidad de ganar. Solo cuando Arcus se estrelló contra la pared tuvo la oportunidad de utilizar su Black Ammo. Cuando el mercenario escuchó el conjuro y dedujo que le habían engañado, ya era demasiado tarde. La puntería de Arcus era perfecta, y ahora estaba demasiado lejos para que el mercenario pudiera atacar de inmediato. Si tan solo se hubiera molestado en revisar a sus hombres en el jardín, podría haberse dado cuenta antes de a qué se enfrentaba. Si tan solo hubiera escuchado las advertencias de Gastón. Cuando Arcus dijo que iba a volarle los sesos, lo dijo en serio. El suelo estaba sembrado de materia gris pulverizada. Probablemente pensaba que los hechizos más fuertes eran los más impresionantes visualmente. También, el pensamiento cruzó la mente de Arcus mientras miraba el cadáver. Era una suposición común. Los hechizos más potentes solían tener una gran área de impacto y conjuros más largos. La Black Ammo de Arcus era una excepción. Arcus se volvió para mirar a su hermana. Junto a ella estaba sentada la chica que gritaba para detenerlo. Ambas lo miraron sorprendidas. Debía de ser la primera vez que veían utilizar la magia de esta manera. La mirada de asombro del marqués se transformó rápidamente en un ceño fruncido. ¿Fue eso magia? Mi familia es conocida por su capacidad mágica. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, ¿por qué te has comportado antes como un simplón? Para que me subestimara. Debería haberme defendido antes, pero es muy duro cuando eres solo un niño, ya sabes. En realidad, fue Arcus quien juzgó mal la situación al principio. Pensó que sus habilidades mágicas le sacarían de cualquier apuro, y esa idea errónea le llevó a la torre. ¿Y si te amarró como lo ordené? Entonces estarías en un aprieto. No, eso habría facilitado las cosas. Primero tendría que pasar por todo el proceso de desarme. Me habría dejado mucho tiempo para taponarlo. Habríamos matado a las chicas en el momento en que intentaras algo raro. No, no lo harías. Los rehenes son inútiles una vez que están muertos, y tu mercenario estaría perdiendo el tiempo tratando de matarlos sin prestarme atención. En ese momento, ambos estarían muertos. Supongo que ahora no importa, de todos modos. Por una vez, Gastón parecía sorprendido, como si acabara de comprender el razonamiento de Arcus.
Tal vez fuera la primera vez que la toma de rehenes no se volvía a su favor, suponiendo que los hubiera tomado antes. De todos modos, se acabó. Así que retírense. ¿De verdad crees que se ha acabado? Gastón sonrió. No sabes con quién estás tratando, ¿verdad? Mira, no tiene sentido tomarme como rehén. Puedo hablar más rápido de lo que tú puedes moverte. Además, gracias a su entrenamiento diario, Arcus también era más rápido que él. Saltando hacia adelante para que Lesia y la otra chica estuvieran detrás de él, Arcus se enfrentó al marqués con los brazos extendidos. Gastón se puso en posición de combate, listo para atacar, aunque no estaba en condiciones de hacerlo, ya que acababa de salir del baño. Arcus tenía una clara ventaja, tanto física como mágica. Solo le quedaba éter para lanzar Black Ammo una vez más, pero eso era todo lo que necesitaba. Justo entonces, Noah y Cassie irrumpieron por la puerta. Deben haber terminado de ocuparse del resto de los guardias del jardín. Oh. Supongo que no nos necesitan después de todo. Si hubiéramos venido antes. ¿Tienes refuerzos? Si no se había dado cuenta antes, Gastón debía saber que ahora estaba en problemas. Apretó los dientes durante un rato antes de soltar un suspiro. Levantó ambas manos en señal de rendición. Muy bien. Admito la derrota. Arcus entrecerró los ojos. Para ser alguien a punta de pistola y empapado de su propio fracaso, parecía anormalmente tranquilo. Tampoco había nada de noble en su rendición. Arcus tenía la impresión de que no se sentía realmente derrotado. ¿Acaso creía que ahora lo dejarían en paz? ¿Qué tal un trato, Arcus Reiteft? ¿Un trato? ¿Crees que estás en posición de decir ese tipo de cosas? Sí. Estoy dispuesto a terminar las cosas aquí. Ignoraré el hecho de que asaltaron mi finca y mataron a muchos de mis hombres, incluso les devolveré a las chicas. Pero a cambio, debes darme las pruebas. ¿Por qué debería aceptar ese trato? Puedo recuperarlos yo mismo, y de todos modos no tengo nada más que ganar. Oh, creo que sí. ¿Cómo que? Puedo ofrecerte mi ayuda. Un chico en tu posición debe tener preocupaciones fiduciarias. Creo que es bastante razonable, ¿no? Los padres de Arcus no le daban ninguna ayuda económica. Era muy probable que el dinero fuera un problema en su futuro. Gastón probablemente adivinó esto y lo vio como una forma de endulzar el trato. Las únicas personas que sabían lo que había sucedido esta noche estaban en esta habitación. Mientras todos se mantuvieran callados, el marqués nunca pagaría por secuestrar a Lesia y a la otra chica. No seas estúpido. No voy a aceptar eso. Y yo que pensaba que eras inteligente. Debo haberme equivocado. Te equivocas, sobre todo si crees que el dinero es la respuesta a todos los problemas. Así es como funciona el mundo de los adultos, por si no lo sabías. No creas que puedes despreciarme solo porque soy un niño. No estoy tan obsesionado con crecer como podrías pensar. Eso no importa. Los niños como tú son fáciles de guiar por sus bajos impulsos. ¿Y? Si eso es lo peor, entonces no me importa ser un niño. El indefenso e impulsivo Arcus Reiteft. Ese soy yo, Gastón resopló. Ya veo lo que estás pensando. La nobleza debería sentirse orgullosa de ser gobernantes honrados de la sociedad, ¿es eso? No importa cuando se trata de dinero. Al dinero no le importa lo que hagas para conseguirlo. Cuando lo tienes, eso es todo. Puede ser, pero a mi modo de ver, tu dinero está manchado. ¿Manchado? Así es. Y no quiero tener nada que ver con eso. Justo entonces, Cassie intervino. Escucha, Arcus. Tiene algo de razón. No importa cómo obtengas tu dinero, sigue teniendo el mismo valor y puedes usarlo para las mismas cosas. ¿No lo crees? Arcus lo miró, desconcertado. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Qué te pasa? Solo tenía ganas de decirlo, es todo. ¿Era realmente eso? Como recordaba Arcus, a Cassie le importaba mucho el dinero. En cualquier caso, tenía razón. No había ninguna necesidad práctica de que su dueño se preocupara por su procedencia. Lo entiendo, pero una vez que usas dinero manchado, tu corazón también está manchado, dijo Arcus. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? En el momento en que usas dinero sucio es cuando dejas de preocuparte por lo que haces con él. Dejas de preocuparte por los que ganan su dinero de forma justa, ya que tú ganas el tuyo de forma deshonesta, lo que solo les pone en desventaja.
Cuanto más usas ese dinero sucio, más sufre la gente honrada, ¿no? Era un ciclo interminable. Utilizar tus ganancias mal habidas y salirte con la tuya no hacía más que reforzar la idea de que estaba bien, tanto si lo robabas como si cometías un fraude. Te dabas cuenta de que era fácil, que sin apenas esfuerzo podías arrancarle una fortuna al mundo. Cuanto más engañaras, más fácil te resultaría, y finalmente tu conciencia culpable se desgastaría. Las personas que salieron perjudicadas por tus fechorías dejaron de importarte. Eso fue lo que dijo la madre de ese hombre mientras veían un reportaje sobre una nueva estafa en la que los estafadores llamaban por teléfono a personas mayores y les exigían dinero haciéndose pasar por sus hijos. Tras estafar a sus víctimas, los estafadores dejaron de preocuparse por cómo les afectaba. Nunca pensaron en esos ancianos, demasiado obsesionados con su nuevo dinero. Si sus corazones no estaban contaminados, Arcus no sabía lo que eran. Estudió cuidadosamente a Cassie. Son ideas muy grandes para un niño pequeño. ¿Crees que me equivoco? No. Lo que dijiste tiene sentido. Arcus esperó, pero Cassie no hizo ningún otro comentario. Arcus seguía sin entender por qué había sentido la necesidad de decir algo en primer lugar. Cuando Gastón volvió a hablar, se dirigió a Cassie. Tú ahí, ¿eh? ¿Qué? Tú también eres un mago, ¿no? Te pagaré suficiente dinero para vivir el resto de tu vida con lujos si te deshaces de estos dos por mí. ¿Qué te parece? De las palabras de Cassie debió darse cuenta de que veía el dinero como algo moralmente neutro. Cassie solo estaba aquí porque Arcus le pagaba, y no veía que podría impedirle lógicamente aceptar la oferta de Gastón. Sin embargo, en su interior, sabía que Cassie se negaría. Cassie suspiró antes de acercarse al marqués. Oiga, señor marqués, ¿recuerda haber colgado a cierta familia de granjeros hace 10 años? Estaba en su territorio, después de todo. ¿Una sola familia campesina? ¿Cómo voy a recordar algo así? Ya acogieron a su hija menor cuando no pudieron pagar sus intereses. Ahora que lo mencionas, recuerdo algo parecido. Escuché que la familia tenía una forma curiosa de ver el dinero. Que había dinero bueno y dinero malo, o algo por el estilo. ¿Qué le pasó a su niña? Esa familia me desafió. Hice lo que quise con ella durante un tiempo antes de inventar una sentencia para que la ahorcaran. Cassie asimiló sus palabras. ¿Es cierto? Al momento siguiente, Cassie acortó la distancia entre ellos, y su puño se hizo un lugar cómodo en su cara. Incluso con lo grande que era, Gastón salió volando. Cassie sacudió su mano. Gastón lo fulminó con la mirada. ¿Cómo te atreves? No voy a aceptar ese trato. Nunca lo iba a hacer, de todos modos. Cassie abrió la boca para recitar un conjuro. Espera, Cassie. Gritó Arcus. No intentes detenerme. No sabes lo que hizo este bastardo. No lo sé, pero no puedes matarlo. ¿Por qué no? Mira, cálmate y escúchame. Tal vez fuera por el rencor que Cassie parecía guardarle a Gastón por lo que se ofreció a unirse al ataque a la mansión con tanta facilidad. Arcus también odiaba al marqués, pero no sería buena idea vengarse ahora. Parecía que sus dos hermanas menores habían sufrido bajo el mando de Gastón. Incluso Arcus quería alguna forma de descargar su ira. Maestro Arcus, no lo mates. Pero puedes darle una paliza si quieres. Somos los únicos aquí. Solo asegúrate de que parezca defensa propia. El labio de Arcus se curvó cruelmente. Casi se quedó boquiabierto solo un segundo antes de que su propia sonrisa se extendiera por su rostro. Gastón comenzó a protestar desesperadamente. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya? Te colgarán de todos modos, ¿verdad? Hay toda esta evidencia de corrupción contra ti, y secuestraste a la hija de un noble para tratar de encubrirlo. Si parece que te vas a librar de tus crímenes, la casa Reitert y sus aliados causarán un escándalo, y el rey se verá obligado a castigarte para evitar luchas internas, explicó Arcus con indiferencia. Gastón no podría utilizar su posición o sus conexiones para escapar de la ira de Joshua contra el posible asesino de su hija. Joshua tenía sus propias conexiones entre varios nobles militares y seguramente las utilizaría para iniciar un ataque contra el marqués. Sin experiencia en la lucha, Gastón no duraría ni un segundo, y su reputación significaba que nadie querría aliarse con él, tampoco. De hecho, cualquiera que se fijara en su posición para sí mismo sería más probable que ignorara todo el conflicto. El destino del marqués quedó sellado en el momento en que su oferta fue rechazada. Si alguien pregunta,
no hemos visto nada, ¿de acuerdo? Qué suave es usted, maestro Arcus. Muy bien. No tomaré en cuenta nada de lo que suceda. Me sorprende que no hayas dicho nada para detenerme antes, dijo Arcus. Oh. Noah sonrió con conocimiento de causa. Ustedes también están de acuerdo con esto, ¿verdad? Preguntó Arcus a su hermana y a la chica que estaba a su lado. Asintieron con la cabeza. Es la hora de la venganza. Cassie dejó escapar su habitual risa chillona y comenzó a acercarse a Gastón. Gastón intentó huir, como haría cualquiera. Maldita sea. ¿Qué? ¿Pensaste que podrías escapar? Cassie lo alcanzó fácilmente y lanzó otro golpe. Era más fuerte de lo que parecía. Gastón, a pesar de su complexión, no parecía saber cómo defenderse. Cayó al suelo. Al acercarse a él, Cassie le hizo crujir los nudillos. Gastón chilló como un pollo estrangulado. ¿Tendré que devolver este favor en algún momento? Cassie murmuró en voz baja. ¿Dijiste algo? Preguntó Arcus. No. Nada. Con eso, Cassie se puso a trabajar para administrar el castigo del marqués.